Galileo Galilei, el telescopio y sus problemas de vista. El considerado padre de la astronomía tuvo que enfrentarse por sus ideas al Tribunal Inquisitorial de la Iglesia Católica Italiana. El haber sido amenazado con tortura y muerte en la hoguera, el haber acabado sus días en arresto domiciliario sin jamás poder divulgar su sabiduría y su heroica defensa de las ideas de Copérnico, colocando al Sol y no a la Tierra en el centro de nuestro universo, le convertirán con el tiempo en uno de los pilares más sólidos de la ciencia moderna. Se ha admitido que en mayo de 1609 Galileo Galilei es informado de la existencia de un artilugio que permite ver los objetos a gran distancia. Este habría sido fabricado en Holanda y permitiría ver las estrellas invisibles a simple vista. Se dice que con esta única descripción Galileo construye su primer telescopio, pero que al contrario que el telescopio holandés, este no deformaba los objetos y además los aumentaba 6 veces, o sea, el doble que su oponente. También el telescopio de Galileo es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Este invento va a marcar la vida de Galileo. El 21 de agosto de ese mismo año presenta su segundo telescopio al Senado de Venecia, que aumenta 8 o 9 veces la visión del anterior. La demostración tiene lugar en la cima del campanile de la Plaza de San Marcos. Galileo ofrece un instrumento y lega los derechos a la República de Venecia, muy interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa es confirmado de por vida en su puesto de Padua y sus emolumentos se duplican. Se libera así por fin de las dificultades financieras. Durante el otoño Galileo continuó desarrollando su telescopio. En noviembre fabrica un instrumento que aumenta 20 veces la visión. Pero Galileo no dominaba la teoría óptica, por lo que los instrumentos fabricados por él son de calidad muy variable. De hecho, algunos telescopios son prácticamente inutilizables para la observación astronómica. Galileo reconoció en marzo de 1610 que entre los más de 60 telescopios que había construido, solamente algunos eran adecuados. Lo cierto es que gracias a la invención del telescopio de Galileo y tras haber transcurrido más de 400 años, la ciencia actual está en condiciones de explorar y desentrañar misterios del universo tales como su origen, la formación de las estrellas, la vida en otros planetas, etc. El telescopio original utilizado por Galilei en 1609 está en Florencia y fue hecho con pedazos de madera fina atados con cuero y un sistema de vasos que permiten agrandar las imágenes unas 20 veces. En 2009, decretado por la UNESCO como Año Internacional de la Astronomía, un equipo de científicos británicos e italianos solicitó permiso de las autoridades religiosas para exhumar los restos de Galileo para someterlos a pruebas de ADN. Estos querían comprobar si los problemas de la vista que padeció el sabio de Pisa condicionaron algunos de sus hallazgos sobre el universo. Los expertos aseguran que Galileo sufrió graves problemas de visión durante parte de su vida adulta y que en 1642, cuando murió, estaba totalmente ciego. En opinión de algunos especialistas, los problemas de vista de Galileo pueden haber contribuido a algunos de los errores en sus observaciones astronómicas. Entre estos estaría la creencia de que Saturno poseía 2 satélites naturales y no era perfectamente redondo. El objetivo, pues, era descubrir la enfermedad que sufría para intentar crear modelos matemáticos que simulasen mediante ordenador lo que vio Galileo en su telescopio. La relevancia de los descubrimientos de Galileo permanecerá como uno de los más grandes avances del conocimiento humano. Galileo Galilei es hoy considerado el padre de la ciencia moderna, ya que por primera vez hizo avanzar el conocimiento de la naturaleza mediante experimentos cuidadosamente elaborados y observaciones directas de fenómenos nunca antes vistos. En pocas semanas, tras la realización de su telescopio, las observaciones de Galileo Galilei comprobarán que la Tierra giraba alrededor del Sol, una idea radical para su época que había sido enunciada un siglo y medio antes por el científico polaco Nicolás Copérnico. Galileo también estudia las fases de la Luna, observó las lunas de Júpiter que indicaron que había más de un centro de movimiento en el universo, las fases de Venus, clara evidencia de que este planeta se desplaza alrededor del Sol, tal como Copérnico lo había predicho, la Vía Láctea, la constelación de Orión, constatando que en verdad son cúmulos de estrellas, los anillos de Saturno, las manchas solares, los satélites de Júpiter y mucho más.
El 4 de marzo de 1610, Galileo publica en Florencia sus descubrimientos dentro del Mensajero de las Estrellas, resultado de sus primeras observaciones estelares. Piensa así poder demostrar que las órbitas de cristal de Aristóteles no existen y que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Asimismo, corrige también a ciertos copernicanos que afirmaban que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. Estos descubrimientos inevitablemente entraron en conflicto con mitos y creencias religiosas, según los cuales solo hay un mundo, el nuestro, creado y colocado en el centro del universo por una inteligencia superior conocida como Dios. Los conflictos entre religión y ciencia han sucedido continuamente a lo largo de la historia. Por eso el juicio de la Iglesia Católica por herejía a Galileo Galilei por contradecir la idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra no es nada extraño. En 1633, a raíz de este juicio, Galilei se vio obligado a confesar su error al afirmar que la Tierra giraba en torno al Sol. Gracias a esta rectificación, Galilei pudo salvar la vida, pero estaba tan convencido de sus observaciones astronómicas que la leyenda dice que no dejó de agregar al final de su discurso ante la Inquisición «Eppur si muove», es decir, pero la Tierra se mueve. Sin embargo, Galileo corrió mejor suerte que, por ejemplo, Giordano Bruno, torturado por la Iglesia Católica durante 7 años y finalmente quemado vivo en febrero de 1600 en una plaza pública de Roma por defender las ideas de Copérnico. En 1992, el Papa Juan Pablo II admitió que la condena había sido un error producido por una trágica incomprensión mutua y que los católicos no estaban en contra de la ciencia. Sin embargo, el entonces cardenal Ratzinger dijo que el juicio de la Inquisición contra el llamado padre de la ciencia moderna había sido racional y justo. En el Vaticano respondieron, una vez que fue nombrado Papa, que éste no había expresado su propio pensamiento, sino que había citado a un filósofo austriaco. La Iglesia Católica solo reivindicó a Galileo Galilei en 1994. Hoy la Iglesia afirma que no tiene ninguna hostilidad hacia la ciencia como la tuvo hace 4 siglos cuando llevó a juicio a Galileo. De hecho, el Observatorio de la Santa Sede, donde trabajan 13 astrónomos que también son sacerdotes jesuitas, colabora con muchas universidades prestigiosas en todo el mundo. No solo eso, para muchos es sorprendente que el Vaticano financie investigaciones científicas después de siglos de disputa y desacuerdos sobre el papel que ha jugado la ciencia y la religión en los orígenes del universo. Aunque la Iglesia tardó 4 siglos en admitir finalmente que Galileo había estado en lo correcto, lo cierto es que desde entonces ha intentado borrar la persistente percepción de hostilidad hacia la ciencia.